y amigas televidentes, bienvenidos a su programa Vida con Propósito. Hoy estaremos conversando con Carlos Juárez, psicoterapeuta sistémico. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo has estado? Muchas gracias por tu invitación, Karen. Un honor estar aquí y un gran placer poder acompañarte en este proyecto maravilloso, este nuevo programa. Carlos, hoy vamos a hablar de uno de los viajes que todos los seres humanos tenemos que hacer. Un viaje hacia nosotros mismos. Casi nunca nos planteamos ese viaje, queremos ir de viaje con la familia, con el novio, con los amigos, las amigas, pero ¿y el viaje hacia nosotros mismos? Tenemos que empacar una maleta y llevar ciertas herramientas, como para podernos hacer ese análisis y reflexionar. ¿Qué herramientas vos aconsejarías que tendríamos que llevar a ese viaje hacia nosotros mismos? ¿Y por qué es importante este viaje? Bien, el viaje interior es un proceso personal, es una decisión personal. Es una invitación que está presente todo el tiempo en la vida, que sin embargo muchas veces nosotros no escuchamos esa invitación que la vida nos está haciendo a reflexionar, a cambiar, ¿verdad? Y más que antes de entrar a explicar o hablar del proceso o del viaje interior, me gustaría más enfocarnos por un instante en que la vida es un proceso de constante cambio. Nada es estático en la vida, todo es dinámico, todo está en movimiento. Este proyecto mismo en el que estamos hoy inmersos con vos ha sido un proceso dinámico. Hubo una idea, sembraste una semilla, esta semilla implicó que contactaras con unos o con otros y hoy estás en el resultado de este proyecto. Para eso tuviste que hacer un viaje, una reflexión. Y esta reflexión implica pasar por 5 aspectos básicos: el ver, el reconocer, el tomar conciencia, el aceptar y el realizar la acción o el cambio en nuestra vida. Muchas veces la vida nos está diciendo, es por aquí, pero nosotros vamos por allá. La vida nos dice, es de este lado, y nosotros hacemos exactamente lo opuesto. Porque no estamos conectados, porque no estamos arraigados, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de qué pasa en el interior de nosotros. Muchas veces no somos capaces ni de vernos a nosotros mismos, ni de ver, por consiguiente, qué pasa a nuestro alrededor o qué pasa a nuestro entorno. Carlos, los seres humanos somos muy temerosos de vernos a nosotros mismos. No nos gusta que nos digan que estamos fallando o estamos errando. Y si alguien viene y te dice, es que vos tenés que cambiar, y nos ponemos a la defensiva, generalmente, pues, nos cuesta admitir que tenemos que hacer procesos de cambio, porque como vos decís, la vida es dinámica. Lo que hoy es, mañana lo más seguro es que no sea. Y si no estamos preparados interiormente, esos cambios nos pueden, ahí es donde viene la gente que se deprime mucho porque no está preparada para esos terremotos de la vida. ¿El proceso de aceptación es un proceso que cuesta mucho? Sí, por supuesto, va a costar mucho porque si la persona no ha visto lo que sucede, si la persona no reconoce lo que sucede, difícilmente va a poder entrar en una etapa de aceptación. Básicamente, me gustaría ejemplificarlo más, ¿verdad? Muchas veces nosotros no escuchamos, por ejemplo, el llamado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pasar por un proceso de cambio implica vernos hacia nuestro interior. ¿Cuándo fue la última vez que tú te atendiste? ¿Cuándo fue la última vez que tú le prestaste atención a tu cuerpo? Y un ejercicio tan sencillo, por ejemplo, como respirar
y tomar conciencia de nuestra respiración. Nos implica sentir un montón de cosas, o muchas emociones, o muchas sensaciones, y te vuelvo a invitar a respirar. Y la pregunta es, ¿hace un segundo atrás era consciente que respiraba? No. No. Lo haces involuntariamente. Y lo hacemos involuntariamente. Entonces, este proceso de este viaje interior inicia por un acto tan sencillo como respirar. Y un acto tan sencillo como respirar nos va a permitir tener una relación entre nuestro cuerpo y nosotros. ¿Le prestamos atención a nuestro cuerpo? Lastimosamente, el cuerpo empieza o inicia a hacer llamados que solo son vistos hasta que caemos en un proceso de enfermedad, o hasta que tenemos algún tipo de lesión, o hasta que tenemos algún tipo de accidente. Y este tipo de accidente, o esta lesión, o esta enfermedad, nos pone en contraste con nuestra propia vida. Y al ponernos en contraste con nuestra propia vida, de una forma muy rústica, diría yo, nos confronta. Y nos hace algún tipo de pregunta como, ¿quién soy? ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y esto nos engloba a un redefinirnos en qué somos, cómo somos, qué estamos haciendo. Perdón. Debería ser como permanente entonces este proceso de este viaje hacia nosotros mismos. Es un proceso que siempre debemos de estarlo promoviendo, llamémoslo así, nosotros mismos. Por supuesto. Porque, por ejemplo, la Karen de ayer no es la Karen de hoy y tampoco será la Karen de mañana. El Carlos de ayer no es el Carlos de hoy y no será tampoco el Carlos de mañana. ¿Me explico? Entonces hay un constante cambio, hay una dinamicidad en nosotros. Y el viaje interior implica muchas veces el aceptar que hay procesos de cambio, que hay un constante cambio. El proceso del viaje interior implica renunciar muchas veces al viejo yo, que está construido por un sistema de creencias que nos limita, por un sistema de costumbres que nos limita, por un sistema de comportamiento que nos limita y que no nos permite actuar de forma fluida, de forma natural, de forma, vamos a llamar la palabra, eficiente para nosotros mismos, optimistas para nosotros mismos, sino que nos contrasta. De alguna forma es como tú vas caminando y de repente sentís que hay algo que te ata, estás atado de una cinta a la espalda y aunque tú quieras ir en esta dirección, estás obligado a ir en contra de esa dirección. Ir en contra de esa dirección implica en algún momento girarme, ver qué es lo que me está atando. ¿Qué me ata? Me ata mi sistema de creencia, me ata mi familia, me ata mi ansiedad, me ata mi depresión. ¿Qué me ata? ¿A qué me siento atado? Y el ver a qué me siento atado implica también que yo voy a reconocer que el ver que me siento triste, ¿qué provoca mi ansiedad? Estoy ansioso, ¿qué provoca mi ansiedad? Mi ansiedad o mi depresión lo provoca la impotencia hacia un hijo, la impotencia a salvar a un hijo, la impotencia a salvar a un ser amado. Diferentes aspectos puede ser. Y el punto aquí es que un niño que actúa de forma natural puede hacer un berrinche. Y el niño liberaría, iría al piso, se tiraría, haría una pataleta, sacaría, expresaría cómo se está sintiendo. Pero los adultos, que estamos constituidos y construidos por un sinnúmero de máscaras que ocupamos de acuerdo a la conveniencia para poder tener aceptación, para poder sentirnos amados, para poder no sentirnos rechazados. Entonces vamos utilizando un sinnúmero de máscaras, la máscara de la felicidad aparente, la máscara de la salud aparente, la máscara de la abundancia aparente. Y utilizo la palabra aparente porque muchas veces
eso está en disonancia con nosotros mismos. Muchas veces lo que queremos es llorar y lo que podemos hacer es reírnos. Y estoy utilizando otra máscara. Pero detrás de esta máscara, ¿qué es lo que hay? ¿Dónde yo pude expresar cómo me siento? ¿Verdad? O por ejemplo, este viaje interior para personas, por ejemplo, de la adultez mayor, es bastante duro, porque pasás, por ejemplo, de una etapa donde tenés independencia, donde tenés dominio, donde tenés ciertas libertades, donde muchas de estas personas son totalmente dinámicas, a una parte donde te volvés dependiente, donde te volvés, por decirlo así, consensuativo con tu sistema familiar, y esto va restando de alguna forma dignidad a la persona. Pero ¿en qué momento nos preparamos para hacer este viaje? Fíjate que es un tema muy interesante, porque realmente nunca, Carlos, nos ponemos a pensar en los adultos mayores, y para ahí vamos todos. Es decir, si logramos tener vida, llegamos para allá, y hay mucha gente que es súper autosuficiente, súper dinámica, y cuando se le van restando capacidades, entonces me imagino que se deben de sentir súper frustrados porque no se prepararon emocionalmente ni psicológicamente que algún día iba a pasar eso, pues. Claro, y si lo queremos ver un poco global, hay transiciones en nuestra vida. Hay transición de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la preadultez, de la preadultez a la adultez, de la adultez al ser abuelo y del ser abuelo a adulto mayor. Y después, bueno, trascender. Pero, ¿cómo nos preparamos a estas etapas? Y es muy interesante porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a construir algo de forma hermética o a construir nuestros proyectos o nuestras idealizaciones o nuestros deseos o nuestras emociones inclusive de forma estáticas. Entonces queremos felicidad y en nuestro ideal nosotros construimos un mundo ideal hasta el último día de nuestra vida. Y te puedo decir algo, nada es estático. Y en nuestra vida tampoco decirte que no va a haber sufrimiento sería iluso. Súper iluso. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos conversando con Carlos Juárez, psicoterapeuta sistémico, sobre ese viaje maravilloso que todos tenemos que hacer, que es hacia nosotros mismos. Ya regresamos.